Creo que es un momento muy grato para compartir la palabra del Señor. Eh, Nosotros ya hemos agotado un primer momento de lo que estamos trabajando aquí en relación al estudio de la bibliología o las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Y creo que debemos rendir toda gloria y toda honra a nuestro Señor por el hecho de que Él nos ha dado a conocer estas verdades. Esto es una gran bendición contar con estas verdades de parte de Dios. Así que vamos al Señor y vamos a tener un momento de oración para que todo lo que nosotros hagamos en esta noche sea de bendición. Primero para traer gloria al nombre de Dios y luego para que su pueblo pueda ser edificado. Y si alguna persona no conoce a Cristo, está aquí presente, pues también pueda conocer lo necesario que es venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos has dado, por haber diseñado el tiempo en el que estamos ahora mismo. Gracias por el momento, gracias por la hora, gracias por cada persona aquí reunida por esta vía. Gracias, Señor, por la tecnología que sirve también para que podamos proclamar tu palabra y que tu palabra pueda circular por todas partes, Señor. Ahora nos disponemos a dar continuidad a este estudio, Señor, y por eso te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu, el cual es el verdadero maestro, el cual dice el escritor del Evangelio de Juan, que ese espíritu nos guía a toda verdad, ese espíritu de Dios nos guía a la verdad. Por tanto, el verdadero intérprete de las escrituras es el gran maestro, el Espíritu Santo que está dirigiendo tu iglesia. Por eso te suplicamos, Señor, que nos bendigas en esta hora, en este momento, y nos ayudes, Señor, a entender tu palabra y a vivir por ella, Señor, y a tener fe en sus promesas. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, entonces hoy tenemos una segunda parte de lo que será el estudio de la bibliología o la doctrina de las Sagradas Escrituras. Y me llama mucho la atención un fragmento de la segunda carta de Pedro, hermanos, que quizá pudiera servirnos a nosotros como cierto ámbito introductorio. En segunda de Pedro 1, del 19 al 21, nosotros vemos que dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta el día, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí nosotros vemos, hermanos, una enseñanza muy interesante que nos está en cierta manera caracterizando, nos está caracterizando qué forma tiene la palabra, qué forma tiene la palabra de Dios. Lo primero es que la palabra de Dios es una profecía segura, hay seguridad en la palabra de Dios. Lo segundo es, no es de interpretación privada. La Biblia dice lo que dice, no dice lo que yo quiero que diga. Y también nos dice el porqué de eso. Nos dice que fue precisamente porque la palabra de Dios o la profecía de Dios fue inspirada ¿por quién? Por el Espíritu Santo, el cual es su verdadero autor. Recuerden que nosotros en un primer momento y como decía el hermano Carlos, instaba a los hermanos a que si pudieran, los que no lo han visto, pudieran entrar al canal de la iglesia, el canal de YouTube de Templo Bíblico 126. Ahí está plasmada la primera parte que puede ser muy instructiva verla para poder dar continuidad a lo que sería la segunda, puede darle más sentido porque nosotros iniciamos hablando acerca de cuáles son las formas que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios se presenta en diversas formas, hermanos. Y básicamente ahí está, palabra de Dios en sus diversas formas, que es la parte 2. Y esa es la pregunta que teníamos. En la primera sesión nosotros contestamos la pregunta, ¿qué es la palabra de Dios? Porque muchas veces, como les decía, cuando hablamos de esa pregunta, que preguntamos qué es la palabra de Dios, todo el mundo piensa en la Biblia, todo el mundo piensa en la predicación, en algo como eso, pero muchas veces no le damos como el verdadero sentido que esto demanda. No analizamos. Y poníamos un ejemplo que hay un refrán muy conocido que se dice en el diario vivir, que las palabras se toman por quien la dice. Entonces, si la palabra se toma por quien la dice, eso dice
como que las palabras tienen un rango de importancia dependiendo quién la diga. Entonces, si la palabra de Dios o la Biblia es verdaderamente palabra de Dios, yo creo que es algo muy importante. Y no solamente para la iglesia, sino también para todos los que escuchan, porque no podemos bajo ningún término creer que las palabras de Dios no tienen ningún valor. Y vimos también de las diversas formas que tiene, nosotros vimos dos. Vimos una primera forma del verbo de Dios como persona. Vimos a Jesucristo, hermanos. Jesucristo es llamado el verbo de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios. Jesucristo es el verbo hecho carne, como dice el Evangelio de Juan también. Y hicimos la siguiente declaración de que Cristo dentro de la Trinidad es especialmente Dios Hijo, que tiene la función tanto en su palabra como en su carácter, revelarnos la voluntad de Dios. Y por eso ustedes se dan cuenta que cuando Cristo enseñaba, él decía, yo les he mostrado el camino a mi Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, él se atribuyó unas características que ningún maestro tenía. Por eso la gente cuando lo veía se asombraba, porque decía, este enseña, no como enseñan los escribas y los fariseos, este enseña con toda autoridad. Y Cristo se atrevió a abrir el rollo del libro de Isaías y decir, y esta escritura se ha cumplido delante de sus ojos. Y en otra ocasión vemos a Cristo decir también, y estas palabras dan testimonio de mí. Y luego vemos cuando van el camino a Maús que le dice a aquellos hombres, o sea, el verbo en griego dice que él le hizo hermenéutica. Él hizo hermenéutica de todo lo que significaba la ley, los escritos y los profetas, que todos hablaban acerca de él. Entonces, hermanos, cada vez que usted esté leyendo la Biblia, recuerde que la Biblia es como una gran corriente de agua que va corriendo hacia la persona de Cristo. O sea, finalmente queda Cristo revelado. Finalmente, Cristo es como el cumplimiento de la palabra profética. Cristo es el sentido del plan redentor de Dios. Cristo lo es todo. Y eso debe quedarnos claro. También nosotros vimos la palabra de Dios como discurso de Dios, que nuestro Dios es un Dios comunicador. Dios ha hablado, hermanos. La carta a los Hebreos dice que Dios ha hablado de muchas formas, de muchas maneras. A nuestros padres le habló por los profetas y a nosotros nos ha hablado a través del Hijo, quien constituyó heredero de todo. Y básicamente esa declaración de Hebreos nos va a servir a nosotros también para introducir el tema de hoy, porque el tema de hoy es el tema 3 que está ahí abajo. Y esta es la forma de la palabra de Dios que vamos a ver hoy. La palabra de Dios como discurso pronunciada por labios humanos. La palabra de Dios como discurso pronunciada por labios humanos. Ustedes saben que frecuentemente en la Biblia nosotros vemos que Dios levanta profetas por medio de los cuales habló. Llamó hombres a que hablaran. Y es evidente que aunque estos hombres hablaron palabras humanas o palabras que el vulgo común podía entender, dichas en lenguaje humano ordinario, hermano. Hay personas que creen que el que habla griego y hebreo habla como un idioma santo, un idioma, no, esos son idiomas que la gente hablaba, que Dios los usa para comunicarse. Y lo que sí nos beneficia de aprender los idiomas bíblicos es la comprensión mejor de la palabra de Dios. Pero no piense que una persona se santifica porque puede hablar un idioma bíblico, quizás. Ese no es el sentido que eso tiene. Lo que sí tiene es que el idioma bíblico nos ayuda a comprender mucho mejor el escrito en su idioma original o en su contexto original. Entonces, eran palabras ordinarias dichas por seres humanos ordinarios, pero la autoridad y veracidad de esta palabra de ninguna manera quedaba disminuida. No porque sean hombres que están hablando de la palabra de Dios, esa palabra vienen a ser insignificantes. Por eso me llama mucho la atención el libro que escribe el pastor Sugel Michelén, de aquí de Santo Domingo. Él escribe un libro que se llama Delante de Dios y de parte de Dios, y el argumento principal de este libro es que el proclamador proclama en el nombre del Señor. No es el predicador que está diciéndole a la iglesia cosas de interpretación privada. Por eso el otro día decía yo precisamente eso, que es una lástima que la mayoría de predicación que aparece hoy en día es como si el predicador cogiera los versículos como un pretexto para decir lo que él quiere o para lanzar interpretaciones de corte personal. Entonces, no es esto. Nosotros tenemos que comunicar la palabra de Dios. Y estas palabras, aunque eran dichas por hombres, como les decía, no quedaban disminuidas. Siguen siendo también palabras de Dios.
siguen siendo palabras de Dios. Y ahora vamos a ver los textos base que tenemos para esto. Les recuerdo, amados hermanos, que básicamente esto no es predicación expositiva, si se pudiera decir, aunque estamos haciendo cierto tipo de exposición, pero llevamos un tema lineal que es la doctrina de las Sagradas Escrituras. Y sobre esa base nosotros vamos colocando es un estudio de teología sistemática. Sobre esa base vamos colocando lo que la Escritura asegura acerca de eso. Y básicamente esto es el fruto de mis estudios personales. Conforme voy estudiando personalmente, mi estudio personal de la palabra, me gusta ir haciendo anotaciones de puntos elementales para luego poder compartirlo, porque de eso se trata, hermanos. Si aprendemos la palabra es para compartirla. Dios habla por los profetas, Deuteronomio 18 al 20. Mira lo que dice Dios aquí. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú. Le dice esto a Moisés, ¿verdad? Dice, traeré uno como tú. Pero luego dice aquí, y yo pondré mi palabra. Mira lo que dice aquí, yo pondré mi palabra en su boca. O sea, este era un hombre que iba a hablar de parte de Dios, pero no era lo que ese hombre se inventara. Y ahí vemos la autoridad de Dios colocada sobre un hombre que iba a hablar de parte de él. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandé. Dios habla por los profetas y tenemos el texto base que nos asegura que Dios hablaba por medio de hombres que tenían su palabra, que aunque fue dicha por labios humanos y en palabras humanas, si se pudiera decir, no hace que eso les reste autoridad a la palabra de Dios. Por ejemplo, Deuteronomio 18, del 18 al 20, dice, profeta les levantaré de medio de sus hermanos, como tú, le habla a Moisés, y dice, y pondré mi palabra en su boca. Ahí podemos ver a Dios asegurando que este hombre iba a hablar precisamente palabra de Dios. Y luego dice, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y Dios está mandando a este hombre a que este hombre iba a hablar. Este hombre iba a hablar. Le hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ahí está Dios haciendo unas declaraciones muy claras y muy evidentes de lo que es la palabra de Dios en labios humanos. Y luego dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Yo no sé si tú puedes ver ese contexto que hay allí. Por ejemplo, si te das cuenta, Dios le está diciendo al pueblo de Dios, Dios está diciendo a su pueblo, cualquier hombre que hable y no se cumpla, supuestamente habló en mi nombre y no se cumpla lo que ese hombre dijo, yo no le mandé a hablar. Eso para que se sepa, por ejemplo, que la palabra de Dios estaba en labios humanos, pero no significaba como que fuera cualquier persona que dijera, ok, ya yo voy a decir una profecía de parte de Dios y eso es algo o sea, el tal morirá, el tal profeta morirá. Eso es algo que nos está diciendo algo muy interesante, hermanos. Se supone que si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, yo creo que todas las personas que tenemos la oportunidad de enseñar la palabra de Dios, tenemos que asegurarnos que estamos hablando verdaderamente palabra de Dios, si no, nosotros tenemos una afrenta en contra de lo que estamos haciendo, estamos en desobediencia. Cuando adoptamos el estribillo, Dios ha dicho, Dios ha hablado y decimos cualquier cosa, hermanos, eso es muy complicado. Esa es una primera base que tenemos. Y por otro lado, aquí podemos ver que Dios hace una afirmación similar a quien, a Jeremías. Dios hizo una afirmación similar a Jeremías y él le dijo a Jeremías, yo he puesto en tu boca mis palabras, o sea, mi palabra está en tu boca. Y podemos ver a Jeremías 1:9 y dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Ahí tenemos otra vez el profeta de turno, que en este caso era Jeremías, recibiendo otra vez palabra de Dios. ¿Y quién está dando palabra de Dios a Jeremías? Dios mismo. Dios mismo. La pregunta para ti, la pregunta para mí, por ejemplo, si nosotros quisiéramos preguntarnos hoy en día, cualquier persona que predica, ¿y dónde va Dios a darme palabra a mí en mi boca? Bueno, la palabra que Dios te va a dar está aquí, está en su libro. Por eso yo siempre hago la comparación de que mucha gente quiere predicar, pero no estudia la Biblia. Entonces no creo que pueda hacer un buen trabajo. No puede hacer un buen trabajo si no pasa tiempo con la escritura. Jeremías 1:7. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú.
Y luego dice, y dirás todo lo que te mande. Ahí va otra vez a Jeremías a decir todo, a decir, o sea, va a hablar lo que Dios le mandó a hablar. Y es que Dios nos ha mandado a proclamar su verdad. Por eso tenemos que saber esto. Y algo aquí muy interesante, Jeremías 1:7, él dice, mira, no digas soy un niño, no digas soy un niño. En esa parte donde dice, no digas soy un niño, yo encuentro un paralelo directo a lo que Pablo le dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud. Nadie tenga en poco tu juventud. O sea, no te retraigas, no creas que no se puede, no creas que tú no puedes, porque yo te he mandado a decir todo lo que yo te he mandado. Seguimos viendo textos. Aquí dice que Dios hizo una afirmación similar en otras partes de las escrituras, como Éxodo 4:12. Y cabe destacar algo, hermanos. Aquí yo he hecho más o menos una selección de textos, porque la palabra es muy rica en esto. La palabra tiene muchísimo más que eso. Lo que pasa es que cuando nosotros vamos a predicar, por el factor tiempo, tenemos que delimitar un poco, ¿verdad? La información, tenemos que seleccionar básicamente lo que vamos a usar, porque la palabra es rica en esto. Toda la Biblia es una revelación. Entonces, Dios hizo una afirmación similar en otras partes de las escrituras, y aquí vemos Éxodo 4:12. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, o sea, yo voy a estar con tu boca, lo que tu boca hable va a ser exactamente lo que yo quiero que diga, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Tú vas a hablar lo que yo te voy a enseñar, Dios le está diciendo. Entonces, ahí está esa forma de la palabra muy evidente, la palabra de Dios en labios humanos. Números 22:38 dice esa famosa historia de Balaán. Balaán respondió a Balac, he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? O sea, ¿acaso puedo yo hablar cualquier cosa? O en buen castellano, en buen dominicano, dice, ¿acaso puedo yo decir lo que yo quiera? Es lo que está preguntándose. Y luego dice, la palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Y hay una gran enseñanza también aquí. Ustedes saben que Balaán es lo que mucha gente llama el profeta mercenario. Un mercenario, una gente que se pone al servicio de cualquier cosa por dinero. No importa lo que sea. Hace lo malo por dinero. Tú le dices, mata a una gente y la mata por dinero. Róbate aquello, se lo roba para que le paguen, para tener una remuneración. Entonces, ¿por qué Balaán es llamado un mercenario? Porque Balaán recibe una invitación de alguien que lo invita a que vaya a maldecir el pueblo de Dios. Y es algo como ilógico. Es algo ilógico porque es como que yo tengo mis hijas y que alguien me diga, yo te voy a pagar para que tú le hagas daño a tus hijas. Si yo amo a mis hijas, es ilógico, yo no voy a actuar en contra de ellas. Lo mismo pasa con Dios y su pueblo. Eso fue algo ilógico que Balaán insistiera en ir a aquel lugar a hacer una maldición para el pueblo de Dios, basándose en un salario. Y aquí él mismo reconoce la palabra de Dios, que Dios pusiera en mi boca, esa es la que yo voy a hablar. Y fue tan potente la declaración de Balaán que Balaán hasta habló de Cristo cuando profetizó allí. Habló de la estrella que salía en el horizonte, que era llamada un rey poderoso. Una declaración tan fuerte como esta. En lugar de eso, pronunció una gran bendición sobre el pueblo de Israel y fue la presencia misma de su Dios en la persona de Cristo. Y es algo también maravilloso. En este texto que tenemos ahí en pantalla, hay algo de lo que decía hace un momento. Ahí dice cualquiera que presuntuosamente alegaba hablar de parte de Dios y su mensaje no se cumplía, por el hecho de que evidentemente Dios no le había hablado, era castigado severamente. Hermanos, eso es serio, hermano. Yo no sé con cuánta frecuencia nosotros escuchamos el día de hoy gente entregando mensajes, entre comillas, de parte de Dios. Tú oyes gente dirigiéndose a Dios como si Dios fuera un muchacho demandado. Ellos se paran y dicen a Dios, yo te ordeno que hagas tal cosa, y pareciera como que Dios anda corriendo, resolviendo todo lo que la gente le pide. Y eso es algo muy terrible, eso es muy terrible. Yo creo que eso ofende a Dios en gran manera y mucha gente insiste en esta manera. Entonces, esto precisamente pasa porque la gente desconoce la escritura, la gente no ha conocido a Dios como Dios se ha revelado en la escritura. Y fue precisamente hoy en la tarde que yo hablaba de eso con un compañero de trabajo, que yo le decía, él me decía que la culpa de muchos problemas que hay en la iglesia es que los maestros, dígase pastores, dígase personas que predican, le han enseñado mal a toda una generación de personas, le han enseñado cosas que no son correctas. Y eso es una verdad, eso es una verdad. Muchas veces mucha gente cree en cosas porque es lo que le han enseñado.
Pero yo le decía a él, pero el hecho de que hayan sido mal enseñados no los exime del error. Como quiera hay un error y como quiera hay un problema. Porque nosotros somos responsables de interpretar la escritura correctamente. Y si nosotros para cualquier cosa decimos, esto hay que tomárselo en serio, también tenemos que hacerlo con la palabra de Dios. Eso es lo que yo siempre he dicho. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de que si yo voy conduciendo en la calle y yo me meto en vía contraria por accidente, como quiera hay una infracción. El oficial me va a parar y me va a decir, tú tienes una multa. Yo no puedo decirle, oye, perdóname porque yo lo hice sin saber, yo lo hice ignorantemente, yo no miré. O sea, él debe decir, no importa que tú lo hiciste ignorantemente, como quiera tú tienes que pagar por lo que hiciste, porque pusiste en riesgo muchas personas. Entonces, el falso maestro y tanto el que lo hizo inocentemente porque no sabía y tanto el que lo hace intencionalmente para dañar a la persona, porque hay otra gente que sí lo hace así, ambos son culpables de haber malinterpretado la palabra de Dios. Entonces, eso también hay que tomarlo muy, muy en cuenta. Entonces, cualquiera que presuntuosamente alegaba hablar de parte de Dios y su mensaje no se cumplía, era castigado severamente. Una garantía, hermano, una garantía, como decía segunda de Pedro, capítulo 1, una garantía de que el mensaje de Dios era verdadero, era que era seguro. Por eso dice, tenemos la profecía más segura, a la cual la hacemos bien en escuchar, en creer. Y creo que eso tiene mucho que ver con eso. Miren, esta cita que les tengo aquí habla bastante acerca de ese tema. ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué es lo que nosotros vemos en Ezequiel 13 del 1 al 7? Dice aquí, vino a mí palabra de Jehová. Y está la palabra de Jehová yendo a él. O sea, no es que le está inventando, hermano. La palabra de Jehová va a él, diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan. Y di a los que profetizan de su propio corazón o de su propia intención, oigan palabra de Jehová. Escuchen lo que Jehová quiere decirles. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los profetas insensatos o tontos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel, como quien anda buscando donde no hay nada, así fueron. ¿No habéis subido a las brechas y habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová? Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Mucha de la palabra que se predica hoy en día está llena de vanidad. Está llena de vanidad. Tú le dices a un grupo de gente, siervo, Dios me dice que aquí hay alguien que está soltero. Y de una vez hay alguien que está soltero en el grupo y se lo cree. O sea, este hombre hablando palabra de Dios. O siervo, me dijeron que aquí hay alguien con un problema de corte general que casi todo el mundo lo tiene. Son vanidades y adivinaciones mentirosas, hermanos. Y yo creo que una iglesia necesita mucho más que sueños y experiencias para fortalecerse. Una iglesia necesita la palabra de Dios pura y verdadera que está en la Biblia. Eso es lo que la iglesia necesita. Y la iglesia tiene que regresar otra vez a colocar la Biblia en donde está. En donde está, en el centro de la iglesia, allí donde está. Por eso debe regresar el poder y la fortaleza, debe regresar al púlpito otra vez, allí donde se proclama la palabra. Y eso debe encender los corazones de los hermanos y eso debe hacer que los hermanos también salgan a hablar de Cristo a toda criatura que encuentren en medio de su camino. Así es que la iglesia crece de esa manera. Dicen, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová. Ha dicho Jehová, dicen. Eso se parece. Mira, siervo, Dios me dijo. Eso es complicado, hermano. Dios me dijo. ¿Qué fue lo que Dios te dijo? Primero dime dónde. ¿Cómo te lo dijo? ¿Cómo fue eso? Explícame eso bien. Ha dicho Jehová y Jehová no les envió. Con todo, esperan que él confirme la palabra de ellos. O sea, aún sabiendo ellos que están hablando de su propia cuenta, ellos esperan como que Dios termine como obedeciéndolos, como si Dios no fuera soberano, como si Dios no tuviera un plan, como si Dios no tuviese como todo debidamente orquestado. ¿Tú crees que de verdad, cuando nosotros nos acercamos a Dios a decirle algo, tú crees que estamos dándole asesoría a Dios? Cuando Job, un hombre justo, hermano, un hombre justo, se ve dentro de su calamidad y empieza a hacerse el sinnúmero de preguntas. Él defendía su causa. Él decía que no. Y sus amigos decían, revisa qué fue lo que tú hiciste. Porque cuando viene a ver algo hiciste tú que tú estás pasando por todo eso. Pero Job dice, no, él defiende su causa. Él dice, yo no. Eso no es así. Y en una parte cuando él dice, ¿quién me permitiera a mí hablar con Dios? O sea, él dijo como que yo quiero una entrevista con Dios. Para que Dios y yo nos sentemos, para que sea Dios y cuando Dios llega, hermanos, todas esas preguntas
llenas de misterios y llenas de cosas que él no pudo contestar. Y él dijo, te oídas te había oído, mas ahora te conozco. Y ahí es donde él prorrumpe en adoración, en alabanza, y dice que aunque él se vuelva polvo, él sabe que su Redentor lo va a levantar del polvo. Y es allí donde nosotros podemos adorar a Dios cuando contemplamos su grandeza. A Dios no vamos a adorarlo en su plenitud, intentando entenderlo y altercando con él. ¿Qué por qué? ¿Qué por qué? Dime Dios, ¿por qué? Así no vamos a entender nunca y así no vamos a adorar a Dios. Así no vamos a servir de la manera correcta. Por eso lo correcto es que nosotros nos rindamos y abandonemos la vana manera de vivir que aprendimos en este sistema caído y que empecemos a contemplar la grandeza de Dios. Entonces, dice aquí, con todo esperan que él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana? Pregunta él. ¿No habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. O sea, Dios está confrontando. Y miren, hermanos, nunca cierre su oído. Nunca cierre su oído a la palabra de Dios. No podemos cerrar el oído a la palabra de Dios. ¿Cómo tú cierras el oído a la palabra de Dios? Cuando nosotros nos engrosamos en nuestro pensamiento y cerramos la Biblia y pensamos que ya la Biblia no tiene nada que enseñarnos. Y ese era otro tema que yo discutía. Y eso fue otro tema que yo mencioné el miércoles pasado, cuando le decía que estamos en un momento grave de crisis para el pueblo de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque afuera de la iglesia tenemos una sociedad que se está cayendo a pedazos y dentro de la iglesia tenemos gente liberal que ha empezado a negar la eficacia de la palabra de Dios. Gente que está negando la eficacia de la palabra de Dios. Da pena y vergüenza que cuando tú quieres predicar la palabra de Dios, lo primero que te dicen, lo está cogiendo muy duro, lo está tomando muy a pecho, son una gente que se supone que son tu hermano. Te dicen, no, es que así no es, porque tú sabes que las cosas son diferentes. De Jesucristo para acá ha llovido mucho, dicen, hermano, es lo mismo, Jesucristo no cambia. Cambian las edades, cambian las formas, los métodos, cambia todo. La forma cambia, pero el fondo no, el contenido no cambia. El evangelio es el evangelio de Cristo. Hay muchas formas de propagarlo, ¿verdad? Pero es el evangelio de Cristo. Yo no puedo negociar el evangelio porque recuerdo las palabras que Pablo le dice a los Gálatas. Pablo dice a los Gálatas, mira, yo te estoy diciendo esto ahora, pero si yo mismo vuelvo otro día y te digo una cosa diferente, ni a mí mismo me crea, ni siquiera un ángel si baja, porque Pablo ni siquiera confió en su humanidad para mantener el evangelio. Pablo confió en el poder de Dios siempre. Él no confió en su sabiduría, no confió en su erudición. Y yo creo que mucha gente de hoy se envanece precisamente en eso y va por los caminos de la confusión, luego de haber pretendido tener mucho conocimiento. Y eso tenemos que saber que el evangelio depende de Cristo. El evangelio depende de él. Entonces, aquí vemos aquí a Dios reconviniendo o amonestando a esos profetas a través de Ezequiel, diciéndoles, ustedes han dicho cosas mentirosas, ustedes han dicho cosas vanas, ustedes no le han hecho bien al pueblo. Y esa gente que anda hoy en día dando palabra presuntuosa, tampoco le hace bien al pueblo. Porque ahora tenemos un grupo de gente que dice, mira, a mí tal iglesia no me gusta, porque cuando tú vas ahí tú no sientes nada. Ellos quieren sentir, ellos quieren ver como cosas, como no sé, ellos andan detrás como de un morbo, andan detrás como de cosas como que yo no entiendo realmente qué es. ¿Qué es lo que nosotros andamos buscando realmente? Lo que debemos buscar es la verdad de Dios, hermanos. No, la verdad de Dios. Tenemos que tener convicción en las escrituras. Y luego tenemos a Deuteronomio 18, del 20 al 22 otra vez, que nos está hablando acerca de otro punto importante, hermanos. Otro punto muy importante. Deuteronomio 18, del 20 al 22. Mira lo que dice aquí. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Está condenado a muerte, hermano. ¿Por qué las profecías del tiempo bíblico eran todas genuinas? Porque yo no creo que nadie, sabiendo que lo iban a matar, iba a estar inventando eso. Son profecías genuinas. Todo hombre que se lanzó a hablar era porque estaba totalmente seguro y convencido de que Dios le había hablado. No iban a inventar con eso. Hace un tiempo alguien me preguntaba por qué las iglesias de hoy a las personas que se quieren bautizar le dan un cursillo de doctrina bíblica. Yo no vi eso en la escritura, decían ellos, que yo no vi nunca que enseñaron en la escritura a una gente antes de bautizarse. Si creían, pues lo bautizaban inmediatamente. Y tiene mucha lógica esa pregunta que esta persona hacía. Pero yo le decía, mira, déjame explicarte algo del contexto histórico y el contexto actual que tenemos. Por ejemplo, ¿por qué antes, cuando una persona decía, yo creo en Cristo, inmediatamente era bautizado, inmediatamente era incorporado a la iglesia?
Porque en el primer siglo, hermano, decir yo soy cristiano era poner tu cuello en una guillotina. Significaba persecución, significaba sufrimiento. Pero hoy en día, como hay una sociedad posmoderna que es tan moderna que ellos dicen que son cristianos, pero a veces no viven como tal, es necesario que la gente sea confrontado con una verdad bíblica, y por eso le enseñamos a la gente, antes de tomar una decisión como bautizarse, que tiene que conocer exactamente lo que está haciendo, porque no son los mismos tiempos, hermano. Mira, por ejemplo, aquí se da un fenómeno en República Dominicana. Aquí todos los dominicanos creen que son cristianos porque en la bandera hay una cruz y porque ahí está el Juan 8:32. Tú allá están los borrachones en la calle diciendo, nosotros somos cristianos de un país cristiano, pero que eso no en ningún país es cristiano. Hay un pueblo de Dios. No se es cristiano por nacionalidad, ni por institución, ni por familia, ni por ser amigo de un sacerdote, ni primo hermano de un pastor, ni amiguete de un anciano. Se es cristiano por haber conocido a Cristo a través del plan soberano de Dios, de haber reconocido, de haber escuchado ese llamamiento eficaz que Dios hace en su palabra, que trae iluminación a la tiniebla de la vida del hombre. Eso es conocer a Cristo, eso es ser un creyente. Por eso nosotros tenemos que hacer ese énfasis acá, porque hay gente que dicen yo, no, espérate, yo nací cristiano. ¿Cómo fue eso que tú naciste cristiano? Porque la Biblia es lo que dice que hay que nacer de nuevo. Nadie nació cristiano. Eso es una herejía muy grande, y hay que pensar en eso. Y muchas veces nosotros cometemos el error de también nuestros hijos, cuando tenemos hijos, decir que, no, que lo estamos criando en la fe. Mira, vamos a orar por nuestros hijos y vamos a hacer lo que tenemos que hacer por ellos, porque ellos nacen siendo pecadores. Y mi cristianismo y el cristianismo de mi esposa no es transferible, ellos no lo heredan, porque eso pasaba con los judíos. Ellos decían que somos hijos de Abraham, en mi vena está la sangre de Abraham, el amigo de Dios. Pero Cristo le dijo a ellos, ustedes no son hijos de Abraham, son hijos del diablo realmente. Cristo le dijo una gran verdad en su propia cara. Porque le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes me reconocieran como Abraham me reconoció. Pero ustedes lo que quieren hacer, lo que hace su papá, el diablo. Su papá siempre quiere matar gente, ustedes me quieren matar a mí por eso. Eso es lo que le está diciendo a él. Ellos se parecen a su papá realmente, al diablo. Los que no conocen a Cristo se parecen a su padre, a padre de la tiniebla, y la gente no le gusta que le digan eso. Pero hay que decirle la verdad a la persona, porque solamente conociendo la verdad se cumple el Juan 8:32, que precisamente está en la bandera también: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero yo siempre digo que la dominicana no necesita tener a Juan 8:32 en la bandera, la necesita en el corazón. La necesita en el corazón, necesita reconocer esto como una verdad, no simplemente decir que está plasmado en la bandera. Bien, entonces el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de Dios extranjero, o sea, tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceré la palabra que Jehová no ha hablado? O sea, ¿cómo yo voy a saber? Explícame algo, porque es algo confuso quizás. Por ahí está la respuesta. ¿Cómo yo voy a conocer la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Hermanos, de por Dios, Dios no habla mentira. Dios no habla mentira, Dios no anda engañando gente, Dios anda dándole la verdad a la gente. Es su palabra. Es su palabra. Mira, a veces la gente no se da cuenta del juego mental que hay en estas cosas. Por ejemplo, hay gente que vive de dar números. Hay gente que vive de dar números de lotería. Y ellos dan número por aquí, dan número por allí, dan número por allá. Y si ellos le dan gente, el número a 200 gente y 10 personas salen agraciados que les salió un número que ellos dieron, esos 10 van a decir, el hombre funciona, aunque hayan 90 que salgan desilusionados. Así se hace. Pero Dios no anda probando suerte. Y si usted se da cuenta, si usted tiene un reloj en la hora de las 12 del mediodía y el reloj no tiene pila o está dañado, el reloj está estático ahí en las 12. Pero el reloj va a dar la hora bien 2 veces en el día. La va a dar bien a las 12 del mediodía y la va a dar bien a las 12 de la noche. Y si usted lo miró a esa hora, probablemente usted crea que el reloj funciona, pero no funciona realmente. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Aquí en Santiago, a una congregación muy conocida, fue un hombre en una ocasión y le dijo al pastor, yo vine a esta congregación porque Dios me mandó aquí a dar un mensaje. Y el pastor de la congregación le dijo, ven acá, hermano o amigo, ven acá para decirle algo. Ese pastor le decía a esa persona, yo tengo 25 años enseñando la palabra de Dios en esta iglesia. Y no es verdad que un día
usted va a venir a echar a perder el trabajo de 25 años. Lo siento, hermano, pero esta no es la congregación donde usted viene a dar su mensaje que Dios le mandó, porque el mensaje que Dios nos mandó está contenido en la Escritura y tenemos tiempo edificándonos en ese mensaje. Entonces, hermano, en su momento vamos a aclarar un poquito de los dones de profecía, de lo que eso significa, para que estemos claros, porque anda muchos profetas hoy en día, diciendo cosas y lamentablemente, o sea, como alguien preguntaba, ¿cómo yo sé que los profetas que salen hoy son falsos? Bueno, si dijo que profeta ya es falso. Ya, si ya lo dijo, ya comenzó mal, o sea, ya lo dijo, ya comenzó mal, hermanos. Así que es así. Entonces, ¿cómo yo voy a saber lo que Jehová sí dijo? Si el profeta habla en nombre de Jehová y no se cumple lo que dijo ni acontece, es palabra que Jehová no ha mandado. Con presunción o con orgullo, la habló el tal profeta. No tengas temor de él, no le tengas miedo. No le tengas miedo. Y ya, finalmente, hay unas cuantas conclusiones aquí que quiero compartirles, que se derogan directamente de lo que hemos visto. Número uno, hermanos, y quiero que recuerden esto, que son las ideas básicas de lo que los estratos de las ideas básicas que hemos hablado. Dios habló por sus profetas. Recuerden que Hebreos lo afirma. Hebreos dice, Dios habiendo hablado a nuestros padres por los profetas, palabras humanas, pero no eran palabras insignificantes por ser humanas. Lo dice ahí en el punto 2, aunque son palabras humanas, dichas en un lenguaje humano, la autoridad y veracidad de estas palabras de ninguna manera queda disminuida. No queda disminuida, siguen siendo palabras de Dios. Dios mismo afirma, como vimos, lo vimos en diversos textos, cuando dice que yo pondré mi palabra en el profeta, como cuando le dijo a Moisés en Deuteronomio, yo voy a poner mi palabra en el profeta, mi palabra va a estar en él y tienen que obedecerlo porque es mi palabra lo que él va a hablar. Dios afirma que él puso su palabra en la boca de los profetas, él mismo lo dijo. Y si Dios lo dijo, es verdad. Dice el cuarto, el que presumía que hablaba de parte de Dios sin tener un mensaje verdadero era castigado. Los falsos maestros de hoy están bajo condenación. Y ahí te menciono la carta de Santiago, capítulo 3, versículo 1. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que tendremos mayor condenación o que vamos a ser tratados con un castigo más severo. Predicar es peligroso, hermanos, muy peligroso, porque si nosotros enseñamos mal, estamos bajo la ira de Dios. Estamos bajo la ira de Dios, hermano, tan sencillo como eso. No crea que tú, porque yo lo hago de buena intención y yo acojo la palabra y yo digo dos o tres cosas y que Dios sabe, porque a Dios uno le trae lo que uno pueda. No, Dios ha hablado, Dios siempre dice lo que él quiere. Y Dios ha sido muy claro en lo que él ha pedido a la humanidad. Dios no es un Dios conformista, Dios está pidiendo cosas y eso es lo que él pide que tenemos que darle. Él pide. Tú recuerdas el rico, el joven rico, yo te quiero seguir y Dios le dice, déjate lo que tú tienes y sígueme. Dios le pidió algo concreto a él, pero ese tuvo que ir muy afligido porque ahí se mostró, Cristo desnudó su corazón delante de todos los demás y Cristo mostró que este joven no estaba dispuesto a seguirlo realmente porque lo que él verdaderamente seguía eran los bienes materiales. Y nosotros tenemos muchos puntitos débiles y nosotros tenemos muchas áreas que no entregamos a Dios. Por ejemplo, que estamos bien con Dios hasta que Dios llega hasta cierto punto. Si Dios está tocando algo ya que tiene que ver con nuestro interés, como que ahí ya estamos un poquito tambaleantes. Y ahí es cuando nosotros nos marchamos tristes y nos vamos porque realmente no pudimos seguir a Cristo, como decíamos que lo haríamos. Entonces, eso es, hay que pensar en eso. Entonces, los falsos maestros de hoy están bajo condenación. Santiago también lo asegura. Mira, ten cuidado. Y Pablo se lo dice repetidas veces a Timoteo. Yo no sé si muchos predicadores de hoy en día leen esa parte de la Biblia, pero Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, yo te ruego delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra. ¿Cuál palabra? La de Dios. Predica la palabra, Timoteo, la palabra, no otra cosa. La palabra. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios y Jesucristo son la corte suprema que supervisa la predicación que hay en la tierra. Y una vez poníamos la ilustración de que, ¿qué te parece a ti si a ti te entregan un libro de un autor y te dice, mira, te voy a entregar este libro para que lo analice en un mes y haga una exposición de los puntos más importantes de ese libro? Y tú, como no te gusta coger mucha lucha, hacer la cosa un poquito así, medio como te salgan, tú dices, yo no voy a bromar tanto con eso. Yo voy a tomar una cuanta parte del libro y lo voy a leer y lo voy a decir ya y todo bien.
Pero resulta ser que tú te llevas la sorpresa de que cuando tú te subes a la plataforma a decir lo que tú vas a decir, que está todo desorganizado y todo mal estructurado y que realmente no es lo que el libro dice, tú te topas con la sorpresa de que el autor del libro está sentado en la primera fila observándote fijamente. Tú dices, ay, ay, ay. Aquí está el escritor del libro que yo voy a hablar y yo tengo muchas cosas aquí que no son realmente basadas en el libro. Son tonterías, pero tú puedes engañar a cualquiera de los que están ahí que no han leído el libro, pero tú no vas a engañar al que lo escribió. Y cuando tú te bajes de ahí, si es que te dejan terminar, porque cuando viene a ver el autor te dice, wey, un momento, yo no dije nunca eso. Así mismo puede pasar. Así mismo está pasando con Dios. Dios no va a tolerar que ninguna persona o sea, Dios va a pedir cuenta, no va a tolerar que ninguna persona siga haciendo eso. Pero la gente dice, pero ¿y cómo es que la gente sigue y Dios no ha aparecido todavía? Eso va para el final. Dios tiene todo guardado en el final, en el final. Y hay una palabra que se nos ha olvidado, que Cristo la mencionó en su ministerio terrenal. Jesucristo dijo, de toda palabra ociosa que los hombres digan en la tierra, darán cuenta de ella en el juicio final. Cristo dijo esto. Y eso me da miedo a mí como predicador, a mí me da miedo. Como predicador eso a mí me preocupa. ¿Tú sabes por qué? Porque yo mismo estoy bajo la lupa de Dios. Y si yo estoy bajo la lupa de Dios, yo tengo que tener cuidado. Y si a mí me piden un trabajo, mi empleo, y mi jefe me dice a mí, mi director, mi manager me dice a mí, yo necesito que tú me hagas ese trabajo de una manera correcta, de una manera presentable. Mi pregunta es, ¿quién es mi jefe cuando yo lo comparo con Dios? Nadie. ¿Y por qué si yo que le cumplo a mi jefe, a Dios yo no le puedo cumplir? ¿Por qué para Dios yo no me preparo? ¿Por qué para Dios yo no hago las cosas como yo debo hacerlas? ¿Por qué no hago las cosas con preocupación? Muchos dirán, pero es que en el trabajo te dan un salario, pero Dios te dio vida eterna, que no se compra con ningún salario, que no se compra con nada que tú puedas ver en esta tierra. Entonces, los valores que Dios da siempre son mucho mayores. Y segunda parte de las conclusiones y final, las palabras de Dios pronunciadas por labios humanos son tan verdades o tan verdaderas y autoritativas como la palabra de Dios de comunicación personal. La semana pasada nosotros vimos la comunicación de Dios personal cuando Dios habló directamente con una persona. Por ejemplo, Adán con Eva y con el diablo, habló directamente ahí en el Edén. Al diablo le dijo, mira, yo voy a hacer enemistad entre tu simiente y la de la mujer, ella te va a aplastar la cabeza, tú le dirás a cañar, tú vas a tener dolor, ¿verdad? Tú vas a tener dolor, vas a parir los hijos con dolor. Y al hombre le dice, la tierra está maldita por tu culpa. Y antes de esto Dios habría hablado muchísimo más. Vemos cómo le habló directamente a Moisés, entonces la palabra pronunciada en labios humanos no es menor que la palabra de Dios dicha directamente, sino que tiene el mismo poder porque es la palabra de Dios. Y no había disminución de autoridad de estas palabras cuando eran dichas mediante labios humanos, que es lo que él estaba diciendo. Y el último punto y el séptimo punto final, o la última idea, no creer o desobedecer alguna de estas palabras era no creer o desobedecer a Dios mismo. Si el pueblo desobedecía al profeta, ¿tú crees que el problema era con el profeta? El problema era con Dios, porque el profeta está hablando en el nombre de Dios. Y en cierta ocasión, alguien me decía, los predicadores no pueden predicar la palabra así, con esa autoridad, porque el que predicaba con autoridad era Jesús, porque él era el Hijo de Dios. Yo decía, hermano, pero tú, siempre y cuando tú te paras bajo la sombrilla de la palabra de Dios, tú tienes que hacerlo con la autoridad que demanda. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando nosotros vamos a proclamar, cuando nos subimos en el púlpito a predicar la palabra de Dios, hacemos la función del heraldo de un rey o del mensajero de un rey. El heraldo de un rey tenía que entregar el mensaje como el rey lo había mandado, porque ese mensaje no representaba al que lo estaba dando, representaba a aquel que lo había enviado. Y el monarca merecía respeto y el monarca merecía que sus palabras se dijeran tal cual él la entregó. Por eso, nosotros cuando predicamos, mi querido hermano, tenemos que predicar con ese denuedo, tenemos que predicar con esa seriedad, porque no son las palabras de Eric Polanco, ni de José Dorvil, ni de Carlos Durán, ni de Luis de la Cruz, son la palabra de Dios. Son las palabras del Dios eterno de los cielos y merecen que se proclamen y que se digan a todo pulmón, hermanos. Así que ojalá que el Señor nos bendiga esta noche y nos permita ser bendecidos por su palabra. Señor, te damos gracias una vez más, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, Señor, porque fuera de ti no hay otro Dios. Gracias, Señor, porque a pesar, Señor,
todos los inconvenientes que se han revelado en la historia, Señor, tú has sido fiel a tu palabra y tú siempre has sido socorro hacia nosotros, Señor. Tú siempre has sido refugio eterno a nosotros, Señor. Y hoy es para nosotros un privilegio, Señor, pertenecer a tu pueblo. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra, como dice también el profeta, tu palabra es como el martillo que desmenuza la peña, Señor. Tú no hay cosa dura que se puede interponer entre tu palabra y aquellos que la han de recibir. Sabemos que tu palabra queda demoliendo todo que hay en el medio como una barrera y nos va instruyendo hacia tu verdad, Señor. Gracias porque en otro libro no encontramos paz, no encontramos alimento, no encontramos bendición, sino solamente en tu palabra. Por eso, Señor, te rogamos que sea tu Santo Espíritu dándonos fortaleza para lidiar con las debilidades de la carne, con tantas cosas que a veces impiden o tantas cosas que a veces nos alejan de tu palabra, con tantas cosas que nos hacen pensar quizás en otras cosas y no en poner toda nuestra mirada en tu palabra. Por eso, Señor, nosotros clamamos a ti porque sabemos, Señor, que tú eres fiel y que tú siempre nos levantas y tú siempre nos pones en la mente lo que nosotros tenemos que tener en la mente. Por eso te rogamos, Señor, en esta noche que nos hagas ser obediente a tu palabra. Mira a los hermanos acá de 126 y de los demás hermanos que también se conectan a estos servicios. Bendíceles en gran manera, Señor. Bendíceles en gran manera. Y gracias, Señor, por la oportunidad que me han dado de compartir la palabra junto a ellos, la cual ha sido de mucho provecho espiritual para mí, Señor, también, por el hecho de que cada vez que trabajo en la meditación de la palabra, yo no quedo inmune a la palabra, yo también soy moldeado por esta palabra para que luego pueda compartirla, Señor. Así que te rogamos, Señor, que sea tu palabra bendiciéndonos a todos y unificándonos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira que nos despedimos, Señor, pero de esta reunión, pero no de tu presencia, Señor. Y confiamos en tu soberanía en el porvenir, Señor. Confiamos en lo que viene, confiamos en lo que sigue, porque sabemos que todo está en tu mano, Señor. Así que úsanos siempre a todos los aquí presentes, conforme a tu voluntad. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga a todos, hermanos.